Buenas noches a todos. Este es nuestro estudio Hombres de Verdad de la Primera Iglesia Bautista de Santiago de Veraguas, en Panamá. Estamos continuando en nuestro estudio para varones, hombres de verdad, nuestro estudio del libro de los Romanos. Y como vieron en el titulito primero, estamos hablando del tema la revelación de la ira de Dios, y en este caso hablando de los paganos. Ahora, reitero, cuando hablo de los paganos, no estoy refiriéndome a aborígenes de alguna tribu recóndita o no descubierta. Me refiero a cualquier persona que no es de Cristo, cualquier inconverso. ¿Okay? ¿Tenemos paganos entre nosotros? Absolutamente, nosotros vivimos entre ellos. No es nadie lejos, es alguien cerquita. Entonces, como les dije, eh, uh, este es nuestro estudio, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y a manera de repaso, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. El tema de Romanos es la revelación de la justicia de Dios. El versículo que nos dice eso es Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, aquí viene, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios. También vimos, ¿verdad?, que la palabra clave es justicia, que aparece, ¿verdad?, unas 35 veces en la escritura en Romanos, y otras palabras como justo, justificación también aparecen. Como bosqueo, dividimos el libro en dos partes. Capítulos 1 al 8 es la revelación de la justicia en la salvación. Capítulos 1 al 4 habla de la salvación de los pecados individuales. Mientras que capítulos 5 al 8 habla de la salvación del pecado, la naturaleza pecaminosa. Los capítulos 9 al 16 ahora hablan de la santificación, la revelación de la justicia en santificación. Y por santificación entendemos el proceso en el cual una persona se va conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es un proceso que dura toda la vida, no es algo que ocurre instantáneamente como la salvación, que ocurre un solo día y ya. Capítulos 9 al 11, santificación rechazada por el judaísmo. Capítulos 12 al 16, santificación reproducida por la iglesia. Así que vamos a Romanos, capítulo 1. Vamos a hablar de la degeneración de los condenados. En otras palabras, cómo el pecado afecta al ser humano. En particular, estamos hablando de los que no conocen a Cristo, los paganos. Estoy usando esa palabra a falta de mejor palabra. No quiero decir nada más inconverso. Este es aquel eh, uh, que ha oído la palabra de Dios quizás, o aquel que nunca la ha oído. Van por igual. Y francamente, estos efectos se dan en cualquier persona. Aún un cristiano puede verse afectado de la manera en que vamos a hablar hoy. Y este es el primer golpe de Pablo, fue decir, no tienen excusa. Si recuerdan, la semana pasada vimos cómo Dios se ha revelado a sí mismo, eterno poder y deidad, se ha revelado. Así que ningún hombre puede decir de que, yo nunca he sabido de Dios. No, porque Dios ha dado suficiente luz en la naturaleza y a través de sus testigos también, como la palabra de Dios y nosotros los cristianos, para que todo hombre tenga una medida suficiente o suficiente revelación de Dios para creer en Dios. El problema es que el hombre no quiere creer en Dios. En su estado natural, el hombre natural no quiere creer en Dios, no quiere aceptar a Dios. Ahora leamos, yo no voy a leer todo el pasaje porque es extenso, así que vamos a ir versículo por versículo, pero estamos en Romanos capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 21. Porque ya le vimos hasta el 20 la semana pasada. El Romanos 1:21 dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, tenemos que recordar el argumento de que Pablo nos quiere presentar aquí en el libro de Romanos.
En este capítulo él nos está diciendo primero que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso lo hallamos en el versículo 18. O sea, Dios está airado contra todos los hombres, sin excepción, porque todos han pecado, todos somos pecadores. Romanos 2, 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿A qué se refiere esto? Que Dios ha puesto en todo hombre suficiente verdad, suficiente de sí mismo, para que no haya nadie que pueda decir, yo no sé suficiente de Dios, Dios no me puede condenar a mí. No, 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 no. Dios dio la creación, eso lo dice el versículo 20 que vimos la semana pasada, y dio testigos como la palabra de Dios, pero además Dios escribió en todo hombre un reflejo de su ley. Obviamente no está toda la ley, pero todo hombre tiene un sentido del bien y el mal. Y por eso la conciencia también es un testigo que acusa a una persona cuando hace mal. O sea, nuestra propia conciencia nos delata, que nosotros tenemos percepción, somos agentes que decidimos esto está bien, esto está mal, y sabemos cuando hacemos algo mal. El problema de la conciencia, y vamos a ver cuando veamos el capítulo 2 vamos a hablar más de este tema. El problema de la conciencia es que no es infalible. Ese es el problema de la conciencia. Por ejemplo, la conciencia, en primer lugar, es posible cauterizarla. Ustedes han leído probablemente 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es algo cauterizado? Una cosa se cauteriza cuando uno la quema. Si usted se ha quemado, usted sabe que esa parte que está quemada en lo que está sanando pierde sensibilidad, porque la piel quemada, pues las terminaciones nerviosas se han quemado y no siente. Pues así es la conciencia. Si usted hace algo mal y usted sabe que está mal, la primera vez que lo hace, tiene nervios, suda, se pone inquieto, tiene un pensamiento ahí que le molesta porque es la conciencia. De todas maneras lo hace. La segunda vez que lo vuelve a hacer, ya la sensación no es tan fuerte, es menos fuerte, ya le molesta. La tercera vez, menos fuerte. La cuarta vez ya ni siente nada y así sucesivamente. Así que la conciencia puede cauterizarse. El otro problema de la conciencia es que se puede corromper. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces el problema del hombre es que, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Su propia conciencia le dijo, hey, esto está mal delante de Dios. Y dijo, no, pero lo quiero hacer de todas maneras. Empezó a cauterizarse su conciencia. Por otro lado, a veces las sociedades se han corrompido. Y entonces en las sociedades que están corruptas, lo malo es bueno y lo bueno es malo. O sea, y así estamos. Si eso no es un cuadro de la sociedad en la que vivimos hoy, y no me importa en qué país viva, todos estamos así. Porque las cosas así están de mal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver ahora un retrato. En Romanos 1 vamos a ver un retrato de cómo se degenera el hombre. Y lo primero que vamos a ver son 7 pasos de degeneración del hombre. Y empieza aquí en el versículo 20. 7 pasos. Esto es como una enfermedad degenerativa. Conforme tú avanza la enfermedad, evoluciona en uno se va poniendo peor y peor y peor. Empieza aquí en el versículo 21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Primer paso, habiendo conocido a Dios, se negaron a reconocerle, no quisieron darle gloria a Dios.
Primer paso de la degeneración. Segundo paso, ni le dieron gracias, dice el versículo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Tercer paso en el versículo, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir eso? El hombre que no reconoce a Dios como a Dios ni le da gracias, pues sus pensamientos se llenan de soberbia, de orgullo. Él se cree algo, él se cree que es importante. Esto es típico de los filósofos que han estudiado mucho, saben mucho, tienen mucho conocimiento. Entonces, los muy estudiados, a veces los políticos, muchas de las personas que alcanzan cierto éxito ya empiezan a pensar, bueno, yo soy alguien. Eh, y tal vez en el mundo seas alguien, pero delante de Dios nada de eso cuenta. Pero como no le dan gloria a Dios y no le dan gracias, entonces ellos piensan que son algo. Así que un pecador que llega hasta este punto, hasta el tercer punto, todavía hay esperanza de que se salve. Pero los que pasan de aquí, ya la cosa se pone muy, muy difícil. Digo, nada es imposible para Dios, pero cuarto paso, dice, su necio corazón eh, fue entenebrecido. Es el final del versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido. Vean, en el tercer paso, la persona se envanece en sus propios razonamientos. O sea, él solito se envanece, pero en el cuarto paso, su corazón ahora está lleno de tinieblas, de oscuridad. Fue entenebrecido. En otras palabras, su corazón está inclinado a hacer la maldad. Y cuando aquí habla de necio corazón, ¿verdad? Nosotros usamos la palabra necio de una forma diferente como se usa en la Biblia. Para nosotros necio es como decir alguien terco, alguien molesto. Pero en la Biblia eso no es lo que significa necio. En la Biblia, una persona necia es una persona que sabiendo hacer lo correcto, elige no hacerlo. O sea, yo sé que esto es lo correcto, pero yo decido no hacer eso, sino hacer lo contrario. Eso es un necio en la Biblia. No tiene nada que ver con un nivel de inteligencia, no tiene nada que ver con su cultura, no, tiene que ver con, tengo aquí dos decisiones, una correcta, una incorrecta. Yo sé que esta es la correcta, pero no quiero hacerla, voy a hacer la otra. Eso es un necio. Y por eso es que la Biblia dice que, ¿verdad?, el necio en su corazón dice no hay Dios, porque sabe que hay Dios, pero dice, no, yo no quiero creerlo. Eh, entonces, en este punto, un ser humano cuyo corazón se ha entenebrecido, ese individuo ahora ha perdido la sensibilidad al pecado y el pecado para él no es pecado. Entonces, si la persona ya no cree que lo que está haciendo es pecado, aunque sabía que lo era desde un principio, pero ya no lo cree, no, yo estoy contento, es muy difícil que se arrepienta, que piensa que yo necesito arrepentirme, muy difícil, no es imposible, pero por eso no reaccionan al Evangelio. Pasamos al versículo 22 para ver el quinto paso. Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces el quinto paso es que profesando ser sabios, profesar es decir, yo afirmar, yo digo que tal cosa, yo digo que creo esto, yo digo que soy esto, eso es profesar, ¿no? Nosotros profesamos el cristianismo porque decimos, he decidido seguir a Cristo, estoy profesando el cristianismo. Esta gente profesa ser sabios, en otras palabras, dicen, yo sé algo. El ser humano hoy día estamos llenos de conocimiento, estamos viviendo en la era del conocimiento y la información. Hay más información ahora en una página de internet que lo que había en decenas de libros hace unos años atrás. El individuo hoy tiene acceso a un cúmulo de información increíble. Y lo triste es que ahora, porque tenemos eso, creemos que somos algo, creemos que somos sabios, pero eso no es sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Si no tienes temor de Dios, no hay sabiduría. Lo siento, hay conocimiento, eso sí. Quizás hay un poquito de entendimiento, pero probablemente no mucho. Y definitivamente no hay nada de sabiduría, nada. A Dios no le impresionan nuestros conocimientos ni nuestro intelecto. Porque Dios dice,
En 1 Corintios 1:25, no lo voy a buscar, pero Dios dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es 1 Corintios 1:25. Y creo que yo sé algo, Dios sabe más que yo. Eso no sirve. Pero no solo profesan ser sabios, sino que se hacen necios. Otra vez la palabra necio se refiere a una persona que elige hacer lo incorrecto. Y esta persona voluntariamente profesa ser sabio porque soy sabio, entonces yo puedo decir lo que yo voy a hacer. Y obviamente tenemos libre albedrío, podemos decidir lo que nosotros queremos hacer. Eso es cierto. Tú tienes la facultad de decidir. Pero en el momento en que tú decides hacer lo incorrecto, estás cayendo en esta escalera de degeneración. Y a este punto, cuando se hacen necios, la persona está tan lejos, vamos a decir, de Dios, que Dios hasta decide ayudarla un poquito a que se hunda más en ese desvarío, en esa locura. No voy a buscar el versículo aquí, o sea, no se lo voy a poner, mejor dicho, no se lo voy a poner en pantalla, pero quiero leerles Juan capítulo 12, versículo 37 al 40. Porque lo que les quiero decir es esto. Si una persona obstinadamente se niega a aceptar a Dios y creer en Dios, Dios le da luz, le dice, mira, aquí estoy, yo soy real. Y esa persona obstinadamente dice, no, yo no creo. Yo no quiero creer en este momento. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios lo empuja más allá en esas tinieblas, lo empuja y Dios mismo lo ayuda a que no crea. Y llega el punto en que esa persona no puede creer, aunque quiera. Si no me cree, lea en Éxodo lo que hizo Dios con el faraón cuando Moisés lo enfrentó. Ya al principio va a ver que dice ahí en Éxodo, dice que el faraón endureció su corazón, el faraón endureció su corazón. Después de un rato dice, mas Jehová endureció el corazón del faraón. O sea, que Dios mismo lo hizo. Y les quiero leer este pasaje de Juan capítulo 12, versículos 37 al 40, y ponga atención de que hay gente que no puede creer. Ponga atención, dice Juan 12:37, dice, pero a pesar, este es Jesús, a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, los fariseos escribas, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, vea, no podían creer. El versículo 39, Juan 12:39. No podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane. Eso sí me está captando, pero si tú en esta noche eres uno de esos inconversos y me estás escuchando en esta noche, tú te estás corriendo el riesgo de que al oír tanta palabra de Dios y aún así no obedecerla, de quedar como estos individuos, donde Dios dice, ¿sabes qué? Como tú te estás endureciendo, yo te voy a ayudar para que te endurezcas más. Y cuando quieras, cuando cambies de opinión y dices, yo quiero creer ahora, no vas a poder. Yo no sé si eso lo asusta a usted, pero eso a mí me mete miedo. Yo le doy gracias a Dios que yo soy salvo por la sangre de Cristo, porque he creído en Él y no depende de mí. Porque si de mí dependiera, yo creo que yo estaría aquí. Tu vecino, tu familiar que no conoce a Cristo, este es el riesgo que se está corriendo. Dice la Escritura que cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Yo creo que está hablando de algo como esto. Es horrendo caer en manos de Dios porque Dios hace cosas así. Uno quiere creer en Él. Dios dice, está bien, yo no voy a llorar. Ya yo hice mi parte. Y tú quieres irte para el infierno, yo te voy a dar el pase express, tranquilo. Wow. Esto es como para dejarlo uno quietecito. Y el último paso, son 7 pasos,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El séptimo paso es que el hombre, cuando no reconoce a Dios como Dios, no le glorifica ni le da gracias, con el tiempo llega al punto que se inventa sus propios dioses. Y pues aquí es curioso, ¿verdad? Que dice los tipos de dioses que se inventan. Primero dice que cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, primero de hombre corruptible. Y pues conocemos los dioses de la mitología griega y romana. En el caso de la mitología griega tenemos a Zeus, a Hera, a Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. Estos dos dioses que le acabo de mencionar son los conocidos como los dioses olímpicos. Cada uno representa su propia cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son de mentira, pero son hechos a la imagen del hombre. Parecen hombres, ¿no? Zeus parece un hombre gigante, qué sé yo, etcétera, ¿no? Así que esos son la primera categoría, vamos a decirlo. La segunda categoría es categoría de aves. Por ejemplo, el ave fénix. El ave fénix es un ave mitológica y es el ave que representa la resurrección. Entonces, hay gente que adora el ave fénix. A la imagen de cuadrúpedos, había otras culturas que existen hasta el día de hoy que sus dioses son bueyes o leones o tigres o así cuadrúpedos, ¿verdad? Y entonces, o lobos, por ejemplo. Y luego, por último, la última categoría, a la imagen de reptiles, serpientes. Hay dioses que son serpientes, por ejemplo, o en algunos casos cocodrilos, pero serpientes, un dios frecuente, una imagen de un dios que aparece en muchas culturas. Curiosamente, si ustedes ven el orden hombre, ¿verdad? Eh, uh, Luego ave, cuadrúpedo y reptil. Este es el inverso al orden que dice que la evolución, que como surgieron las especies. La especie dice que empezaron con los reptiles y terminan en el hombre. Y esto, curiosamente, no sé qué significado tiene, pero es algo que observé, pues que alguien, más bien, yo leí que alguien observó. No fue que a mí se me ocurrió, yo no soy tan inteligente así. Así que vemos que el ser humano sufre de una enfermedad degenerativa, que es el pecado. Y son 7 pasos terribles. Se describen en el versículo 21 al 23, empezando con haber conocido a Dios y no glorificarle, sino más bien no querer ni darle las gracias, envanecerse en sus propios pensamientos, y luego su corazón es entenebrecido, y entonces profesan ser sabios, pero que son necios, y cambian la gloria de Dios incorruptible por semejanza de seres corruptibles. Esa es la enfermedad que enfrenta todo pecador y que aqueja a todas las sociedades. Y entonces Dios lo que hace es que Él responde a esa enfermedad manifestando su ira contra el pecador. O sea, sabemos que Dios es un Dios de amor. No pongo eso en duda en ninguna forma. Dios me salvó porque Él me amó y me amó primero. De tal manera amó al mundo y yo soy parte del mundo, me amó a mí. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que en la vida eterna. Eso no se cuestiona, sin duda. Sin embargo, Dios es un Dios de justicia también. Y la inmundicia del pecado es una contaminación que demanda que la justicia de Dios sea satisfecha. O sea, aquí Pablo otra vez está argumentando como un abogado y está presentando su caso ante como si fuera un juzgado. Y él dice, señores y señores del jurado, esta es la evidencia. Dios se reveló al hombre y el hombre decidió rechazar a Dios. Y entonces pasaron estas otras cosas, al punto tal de que el hombre reemplazó al Dios verdadero con ídolos. ¿Qué creen ustedes que se merece el hombre? Pues la respuesta obvia es que Dios debe responder con castigo.
su ira tiene que ser satisfecha. Afortunadamente, en Cristo, el sacrificio de Cristo satisface esa ira. Eso vamos a ver ese tema más adelante en nuestro estudio. Así que, pero quiero mencionarlo hoy para que no crean que no hay esperanza. Sí hay esperanza, pero hoy estamos viendo lo nefasto, lo terrible que es la degeneración del hombre y Dios cómo responde. Básicamente Dios responde con ira a la degeneración del hombre. Y lo primero que vamos a ver aquí, vean el versículo 24. Dice, versículo 24, por lo cual, eso me dice a mí que el contexto continúa, o sea, que acabamos de ver todo lo que pasaron desde el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como a Dios, por lo cual, en consecuencia de todo esto anterior que acabamos de oír, ¿qué pasó? Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, vamos a ver en los versículos siguientes que Dios entrega, dice que 3 veces entrega al pecador a algo, lo entrega a algo. Por lo cual me dice, antes vi la causa, ahora veo el efecto. ¿Cuál es el efecto? Que Dios entrega al pecador algo. El rechazo que el hombre ha mostrado a Dios hace que Dios responda, entregando al hombre pecador a 3 cosas. Primero, a la inmundicia. Segundo, a pasiones vergonzosas. Y tercero, a una mente reprobada. Vamos a ver eso más adelante, o sea, vamos a verlo en unos minutos. Pero vea, la frase entregó, los entregó. Aquí dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Esa frase lo que significa es poner a una persona o a una cosa bajo el control de otra. Eso es entregar en este sentido. O ser atrapado por alguien o por algo. En otras palabras, Dios responde al pecado obstinado del hombre poniendo al hombre bajo la esclavitud del pecado. Dios lo pone bajo esclavitud, tú estás atado y no te puedes escapar. Digas lo que digas, no eres suficientemente fuerte. Entonces la primera entrega que hace Dios es que entrega al pecador a la inmundicia. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra inmundicia significa como suciedad, impureza, contaminación. Eso es lo que significa. Cuando dice Dios los entregó a la inmundicia, esta es la acción que Dios hace. Dios ama a todos los hombres. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no se van a arrepentir, y la persona dice, yo no me voy a arrepentir, Dios no tiene problema con darle un empujón para que se vaya al infierno. Ya lo dije hace un momento, lo reitero. Entonces, Dios le da un empujón. ¿Qué hizo? Lo entrega a la impureza, a la suciedad, pero no una suciedad física, sino una suciedad del pecado, a la contaminación del pecado. Y aquí dice cómo, dice, en las concupiscencias de sus corazones. Digo, concupiscencia no es una palabra que usamos así frecuentemente el día de hoy. Pero ¿qué significa concupiscencia? Concupiscencia lo que significa es malos deseos, deseos malsanos, deseos malos. La palabra que se traduce concupiscencia, la palabra griega que se traduce concupiscencia en este versículo, en otros lugares de la Biblia se traduce como deseos de la carne, deseos carnales, pasiones o codicia. Entonces la concupiscencia básicamente es un mal deseo, un deseo malsano, un deseo de hacer algo impuro, de hacer algo que no me conviene. Eso es lo que es la concupiscencia. Y entonces va más allá. Dice, otra palabra, al entregarme a la inmundicia, mis pensamientos ahora son impuros. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Ahora, exactamente qué tiene Pablo en mente, yo no puedo decirle que estoy seguro, nadie está seguro exactamente, pero de lo que sí estamos seguros es que él está hablando de algún tipo de inmoralidad sexual. Y eso pues en la Biblia se conoce con el nombre de fornicación, que pecado sexual, pues, un pecado sexual de diferentes tipos. Digo, no hay que ser un gran sociólogo para examinar las sociedades modernas, la mayoría de las sociedades modernas acá en el occidente, aquí en América, y tenemos un problema de un, vamos a decir, un interés desmedido en el sexo. Y no es difícil ver que las sociedades en general están obsesionadas con el sexo. Y especialmente el sexo ilícito. Ahora, cuando digo ilícito, ¿a qué me refiero? Al sexo que Dios no sanciona. La relación sexual en sí es natural, es pura, es santa, es algo beneficioso, es algo, aún yo diría más allá y diría que es algo maravilloso. La relación sexual como Dios manda es magnífica, excelente, pero Dios dice, esa relación está eh, reservada dentro del marco del matrimonio. Está dentro de ese marco, perfecta, es lo máximo. Cualquier actividad sexual fuera de ese marco produce una deshonra del cuerpo. Nos referimos, ¿verdad? Primero a Génesis 2:24, que es la primera mención de este tipo de actividad en la humanidad. Entonces, recién después de la creación, Dios crea a Adán primero y luego crea a Eva. Y cuando Dios crea a Eva, este es Dios el que está hablando y él dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí incluido en ese unirá va la relación sexual. Y serán una sola carne. O sea, la relación sexual tiene ese efecto. Produce el hombre y la mujer se vuelven una sola carne. Entonces, ¿cuál es el problema del pecado? Eh, en la unión matrimonial es esa, la unión sexual es la unión matrimonial para Dios. Eso es lo que es. Por eso está reservada para el matrimonio. Solo debe ocurrir entre personas que son marido y mujer. Están separados del resto, somos pareja tú y yo. Esa es la idea de Dios. Dios no tuvo ninguna idea diferente. Pero, ¿qué es lo que nos dice el mundo? No, que todo está bien. Todo está bien. No importa, hagan lo que hagan, todo vale. Lo que importa es que sean dos adultos que consientan. Y después que los dos den su consentimiento, todo vale. No le hace daño a nadie. Bueno, no tengo tiempo. Esa es la tentación que tenía, meterme. No tengo tiempo de examinar todas las razones por las cuales eso no es cierto. Pero sencillamente no es cierto. Recuerdo que una vez hablaba con un muchacho y me decía, pero si eso no le hace daño, es un adolescente, ¿verdad? Pero si eso es entre dos personas, eso no le hace daño a más nadie. Y bueno, eh, un altísimo porcentaje de criaturas nacen en San Miguelito, aquí en Panamá, en San Miguelito, a madres solteras, o sea, no tienen papá. Yo creo que esos muchachitos sí se vieron perjudicados por las acciones de esos dos adultos, ¿no? Y crecen en una familia rota y eso tiene toda clase de consecuencias sociales. Bueno, como le digo, no tengo tiempo de entrar en eso. Pero eso es, por ejemplo, un matiz que nos muestra por qué este pecado es un pecado tan problemático. Pero, ¿qué nos dice hoy día? O sea, que hoy día la popularidad de la pornografía en todas partes y el continuo movimiento de las películas y de la televisión hacia contenido sexual más franco, más abierto, eh, nos demuestra que la deshonra esta del cuerpo está por todas partes. Está por todas partes. Y hoy día lo excusan todo con decir, bueno, es que es arte. Bueno, hay arte y hay arte. No creo que esto no es tanto arte, esto es más bien una perversión. Pero bueno, digo, no tengo tiempo de entrar ahí, nada más que entendamos. La primera,
Dios entrega al hombre a la inmundicia y ¡pah! De una vez se mete en pecado sexual. Bueno, vamos a hablar más de eso todavía más adelante. Entonces el versículo 25 dice el siguiente paso de la degeneración. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, la, esto lleva a la idolatría. Y créanme que el pecado sexual es una forma de idolatría. No de balde, no de balde, en el Antiguo Testamento vemos ilustraciones que Dios mismo da. Cuando le son, cuando Israel es idólatra, él dice que ustedes han fornicado con otros dioses. O sea, eso lo vemos varias veces. Así que hay algo muy cercano allí. Y de hecho hay religiones completas que usan una actividad sexual perversa. Y otra vez, no tengo tiempo de entrar en esto, nomás estoy diciendo que la Biblia lo dice y es verdad. Lo primero que hace el hombre es que se deshonra en su propio cuerpo haciendo cosas que no debiera estar haciendo. Es lo primero que hace. El diablo es el padre de la mentira. ¿Y qué dice aquí? Que cambiaron la verdad de Dios. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Estamos en una sociedad que le hace caso a la mentira del diablo más que a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios en cuanto a este tema? Muy sencillo. La verdad de Dios es 1 Corintios 6, 18. Digo, hay otro pasaje, este nada más uno. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tú te haces daño tú mismo, aunque creas que no. Y esto es, no tengo tiempo de entrar en esto, francamente. Esta es una lección dura para nosotros los varones, difícil. Y te voy a decir, sí te voy a decir esto. ¿Por qué es engañoso esto? Porque los efectos no se dan de una vez. Los efectos se dan con los años. Y no creas que porque ahorita mismo no te ha pasado nada, que no te va a pasar algo. Tú estuviste participando de pecado sexual, créeme que tu pecado te alcanzará. Que Cristo perdona todos los pecados. Perdonado podrá estar, pero las consecuencias Dios no necesariamente te las va a quitar. Si crees lo contrario, prepárate. Solamente te digo, prepárate. Amén. Esta es la verdad de Dios. Huye de la fornicación porque te pecas contra tu propio cuerpo. ¿Cuál es la mentira del diablo? Que después que se trate de dos adultos, no hay ningún problema. Hicieron una encuesta hace unos 4 años en Estados Unidos y le hicieron esa pregunta a la gente, entre las otras, y más del 50% dijeron, sí, está bien, si son dos adultos, no importa que no estén casados. Sí. Así que la mayoría de la gente cree eso en Estados Unidos. Aquí vamos a decir que son un poquito más conservadores, pero yo no creo que estamos muy atrás de esas figuras, de esas cifras. ¿Qué dice la escritura que hizo la gente? Que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es lo que es idolatría. Y, y francamente, pues, Pablo llega a este punto y él no aguanta y dice, no, tengo que hacer esto se llama una doxología, donde él da honra y gloria al Creador. Dice versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo no aguanta. Y aquí en Romanos él hace eso 3 veces. Esta es la primera de las 3 veces que él hace, que él da una doxología. Entonces, el primer efecto fue ese. Dios lo entregó a la inmundicia. Y la inmundicia lo llevó al pecado sexual y a la idolatría. Que francamente están conectadas. O sea, hay una conexión muy cercana entre esas dos cosas. Y el ser humano, el pecador, en realidad todos nosotros hemos cometido alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Primero lo entrega a la inmundicia, a la impureza. Y si usted ve, esto afecta el cuerpo directamente, así que es como que Dios entregó el cuerpo de estas personas, ¿verdad? Los entrega.
específicamente a un enfoque desmedido en la sexualidad. Pero ahí no termina. La segunda cosa que Dios hace, versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora la cosa va más allá. Ya vamos a decir que en el versículo anterior estábamos hablando de, a falta de mejor palabra, sexo convencional, ¿no? Pero ahora han pasado al sexo pervertido. La palabra que aquí se traduce vergonzosa también significa deshonrosa, algo que no solo es vergonzoso, sino deshonra. Bueno, lo leímos en 1 Corintios 6:18, ¿verdad? Que él deshonra su propio cuerpo. Y entonces aquí aparece esta frase muy extraña, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a decir que algunos estudiosos, cuando dice sus mujeres, eh, y dice, bueno, el versículo anterior acaba de hablar de idolatría, ¿no? Entonces, en muchos, como yo mencioné, en muchas religiones hay actividad sexual como parte del rito, del culto. Y de hecho había una religión entera donde tenían prostitutas que eran parte del culto. Ahora yo no sé cómo funcionaba eso, no he estudiado eso en detalle, no me interesa mucho, francamente, saberlo. Pero es una realidad, o sea, se llamaban, eh, curiosamente le llamaban las vírgenes de Vesta, pero no eran vírgenes porque eran prostitutas, no sé cómo funciona eso. Pero esa es una religión, no es la única, pero esa era una de la cual tengo conocimiento. Pero aquí dice que, entonces la estudioso dice, cuando dice sus mujeres, se refiere a las esposas de los anteriores, los idólatras de arriba, que probablemente eran sacerdotes y los que manejaban esos cultos así. Eh, eh, Así que no está hablando de todas las mujeres ni de todas las actividades de las mujeres, sino que está hablando de esas mujeres en particular. Bueno, yo les menciono eso porque quiero ser completo. Eso es lo que algunos piensan. Yo no estoy tan seguro de que esta frase necesariamente es así de restrictiva. Yo creo que cuando está hablando, los anteriores no necesariamente eran sacerdotes o gente que manejaba los cultos, no, está hablando de pecadores. Y cuando habla de sus mujeres, no necesariamente se refiere a sus mujeres en el sentido de sus esposas, sino las mujeres que son como ellos. O sea, está hablando de los hombres que son así y las mujeres que son como ellos. Es la otra posibilidad de interpretarlo. Y yo me inclino más esa interpretación. Ahora aquí, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La frase uso natural puede entenderse como uso físico o uso instintivo. O sea, lo que es natural, lo que es natural. ¿Cuál es el uso natural? Lo que todo el mundo está de acuerdo en que esto se refiere a una actividad sexual, una relación sexual. Entonces, ¿cuál es el uso natural y cuál es el que es contra naturaleza? Pues lo que la mayoría de la gente opina es que se refiere básicamente a actividades lesbianas, o sea, actividades homosexuales entre mujeres. A eso se refiere. Uh, yo pienso que definitivamente la referencia es a eso, pero quizá a otras cosas también. Quizá otras cosas también. Vamos a hablar de una relación sexual pervertida también, no necesariamente homosexual. Hombre con mujeres, pero algo digamos, no convencional, sino dañado. Y eso encaja con lo que los psicólogos también han entendido. Digo, todas las personas que tienen problemas en el área del sexo, digamos, están adictos al sexo, empiezan estando adictos al sexo convencional, pero luego eso no les basta y se van al sexo pervertido. Y no contentos con eso, entonces empiezan a tener deseos o inclinaciones sexuales
Ya no quiero ni mencionarlo, pero por ejemplo de ahí sale la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Así que aquí cuando habla de que las mujeres cambiaron el uso natural, puede ser que eran mujeres con mujeres o mujeres con hombres, pero haciendo algo no natural, que no quiero entrar en detalles allí. Pero por eso les digo, podríamos pasar toda la noche hablando nada más de estos dos versículos. Pero la cosa no termina ahí, no termina ahí, no solo las mujeres, sino el problema también son los hombres, ¿verdad? Versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, otra vez la relación sexual con la mujer natural, dejando eso a un lado, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hmm. Ahora son los hombres los que dejan el uso natural de la mujer para cometer actos vergonzosos hombres con hombres. Estamos hablando claramente de relaciones homosexuales. Yo sé que esto es un tema caliente hoy día y si hay alguien que vamos a decir que está favoreciendo los derechos de los homosexuales hoy día, probablemente me está oyendo y cree, tú eres un homofóbico. No, yo no odio a nadie, yo no tengo rabia a nadie, tengo conocimiento personal de gente que es homosexual, que yo tengo una relación cordial con ellos, no hay una relación de enemistad, ni mucho menos, ni discriminación, ni mucho menos, no se trata de eso, pero de que la Biblia dice que es pecado. Y el que no lo quiere ver, no te pongas bravo conmigo. Yo nada más estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si no te gusta, ponte bravo con Dios. No te pongas bravo conmigo, porque no, yo yo no, vamos a decir en ese sentido, no paso juicio en ese sentido. No me interesa juzgar a nadie. Pero vea, hey, la Biblia también dice que el borracho es pecador y que el adúltero es pecador. ¿Y cuántos borrachos y adúlteros no conocemos tú y yo? Y les hablamos y no estamos juzgando todo el tiempo. ¿Va? Así que, hey, abramos un poquito la mente en ese sentido. Pero de qué es pecado, la Biblia dice que es pecado. Si no te gusta, lo siento, yo no lo digo para ofender a nadie. No es mi intención ofender. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia lo describe de esa forma. De hecho, hay un paralelismo en estos dos versículos. Primero habla de las mujeres, en el versículo 26, que dice las mujeres cambiaron el uso natural, ¿verdad? Y en el 27, los hombres son los que dejan el uso natural de la mujer para... Entonces hay un paralelismo allí. En el caso del versículo 27, habla de relación homosexual entre hombres, hombre con hombre. Así que eso le da peso a la idea de que en el versículo 26 es relaciones mujer con mujer. Y otra vez, estoy siendo sincero, eso es lo que muchos ven allí. Y yo le digo, yo personalmente me parece que el versículo 26 incluye eso, pero abarca más. La Biblia está claro que el diseño de Dios, el matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Y otra vez, no me caigan encima diciendo, tú odias, tú no quieres darle derechos a los matrimonios homosexuales, etcétera. No, eso, francamente, pasen la ley si quieren pasarla, eso no, pero ni fu ni fa. A mí no me hace ni fu ni fa, yo lo veo, yo digo, bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Pero el diseño de Dios es un hombre o una mujer, eso no ha cambiado. Y no fue invento del hombre, ya vimos Génesis 2, ¿quién fue el que lo diseñó? Dios. Y Cristo lo refrendó en Mateo 19:35, se los leo. Dice de la siguiente manera, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que Cristo, otra vez, él reafirma lo que pasó en Génesis. Él dice, así es como es. Y otra vez, si no te gusta, no te pongas bravo conmigo. No me mandes comentarios a mí. Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y eso es lo que es.
¿Qué dice la Biblia? Que no solo los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron en pasiones unos con otros, sino que dice, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que Dios les dio una paga por sus acciones. Bueno, es que el pecado siempre tiene consecuencias. Entonces, eh, a eso se refiere. Y no tengo tiempo para entrar en las múltiples razones por las cuales la conducta homosexual sí puede causar daños. Eso está demostrado no por estudios cristianos, por estudios psicológicos y, eh, um, y estudios también científicos de otras clases. Por ejemplo, hay enfermedades que en todos los segmentos de la sociedad han disminuido su tasa de contagio o de infección, menos entre varones homosexuales. Wow. Y dicen, no, no le hace daño a nadie. No, espérate. Sí hay cosas que considerar. No tengo tiempo de entrar en eso. La primera cosa que Dios entregó fue el cuerpo del hombre, ¿verdad? A pasiones, no a pasiones, deshonraron su propio cuerpo, pero ahora son pasiones. Ahora entrega a Dios el espíritu del hombre y está en una perversión emocional. La primera una perversión física, ahora una perversión emocional. Pero ahí no termina Dios. Tiene una tercera entrega que hacer. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la primera fue, los entregó a la inmundicia, luego los entregó a pasiones vergonzosas y ahora los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es la causa de la perversión mental? Romanos 1:28. No, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ellos no aprobaron a Dios y Dios los reprobó. No quisieron reconocer a Dios. Bueno, ahora yo te repruebo a ti y te echo. Y lo que vamos a leer a continuación, no tengo tiempo de entrar en detalle en estas cosas. Voy a leer muy rápido porque ya el tiempo nos avanza. Pero cada una de estas cosas merece estudiarla, pero no son difíciles de entender, aun si los leemos someramente y solo voy a hacer un par de comentarios. Pero vamos a observar primero que hay 9 cosas que, que son fruto de la perversión de estas personas. Dice, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por tener la mente reprobada, vamos a ver que ellos se llenan de 9 cosas. De 9 cosas que vamos a hallarlas en los versículos 29 y 30. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados, llenos, hasta la zapatilla, decimos acá en Panamá, estando atestados de toda injusticia. O sea que sus acciones se inclinan hacia lo injusto. Eso es lo primero. Dice, atestados de toda injusticia, fornicación, es otra vez pecado sexual. El hombre perverso, degenerado, el, no puede mantenerse los pantalones puestos, vamos a decirlo así. Anda buscando cómo quitarse. Dice después perversidad, perversidad. La palabra perversión en la Biblia, si usted la busca, la primera mención de perversión en la Biblia es Levítico 18:23. Y ahí se refiere a una relación de un hombre con un animal, imagínense. Y luego la segunda es en Levítico 20, capítulo 20, versículo 12, y se refiere a lo que hoy día llamamos incesto. Así que esas perversidades son, wow, ese es el último escalón de la degeneración sexual, wow. Luego continúa diciendo, avaricia, avaricia, persona que todo por la plata, no todo por la patria, todo por la plata. Y quiero más y más y más, todo avaricia. Luego dice, llenos de envidia. Es cuando siente celos de lo que otros tienen o lo que otros han logrado y eso no lo deja tranquilo.
o lo que otros son, tiene celos y eso le molesta que ver que otras personas avancen, y por qué a mí no me tocó, y todo eso, ese es lleno de envidia. ¿Y qué más está lleno? Dice de homicidios. Bueno, homicidios en muchos casos, bueno, obviamente matar, ¿verdad? Una persona que mata a otra es un homicida. Y literalmente hay muchos perversos pecadores que cometen homicidio literal. Pero ¿sabe qué? La Biblia también dice, ¿verdad? Que el homicidio, o sea, que no tengo que matar a otra persona para ser como un homicida. ¿Usted recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:21? En Mateo 5:21 Jesús dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así que, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en el paralelismo, el que matare será culpable de juicio, pero el que se enoja contra el hermano también es culpable de juicio. Es la misma cosa lo que está diciendo Jesús. Tú eres tan culpable como un homicida. Así que tú que te pasaste hablando mal de fulano de tal, que tal vez es tu compañero de trabajo, o tal vez un familiar o un amigo, eres culpable de juicio. Wow. Yo no soy homicida, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? He tenido que aprender a lavarme la boca, como quien dice. Pero ahí no termina. Dice homicidios, versículo 29. Dice llenos de envidia, homicidios, contiendas. Usted busca pleitos. Una persona que nunca está contenta si no está peleándose con alguien. Todos conocemos a alguien así. Sigue diciendo, engaños. Una persona que dice cualquier cosa, engaña para cumplir sus propios propósitos. Eh, donde hemos visto personas así, ¿eh? Yo creo que todos conocemos a alguien así también. Y la última dice malignidades, malignidades. Usted es una persona que hace cosas con la intención de dañar a otro. O sea, es una maldad. Y yo sé que a la gente le gusta decir, no, yo no le hago daño a nadie, pero francamente yo conozco a varios que los he visto hacer cosas que hacen daño a otra persona y ellos lo quieren hacer para hacerle daño a otra persona. Tengamos cuidado. Estas son las cosas que llenan a al pecador degenerado. Lo llenan, ¿verdad? Desde toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 9 cosas, 9 elementos. Así como el fruto del Espíritu tiene 9 elementos, el fruto del pecado, la degeneración, mejor dicho, tiene estos 9 elementos. Wow. No termina la cosa, sino que Pablo también nos habla de la naturaleza rebelde de esta perversión. Fruto de la perversión son 9 cosas que vienen a los reprobados, pero ahora vamos a hablar de la naturaleza rebelde de la perversión. Son 13 cosas que los reprobados son. Ellos son estas cosas. No es lo que hacen, es lo que son. Son 13 cosas. Y vamos para que sepan, en la Biblia el número 13 está cercanamente asociado con la rebeldía. Por eso puse la naturaleza rebelde de la perversión. El número 13 tiene que ver con la rebeldía. ¿Qué dice aquí? Dice el versículo 30. Estas son cosas que ellos son. Ya no es lo que hacen, sino no están llenos de eso. Esto es lo que son. Dice, son, versículo 30, murmuradores. Esto es, difaman en secreto. Viste que fulano tal hizo. Pero no le digas que yo te dije, es difamando en secreto. Luego dice detractores. Estos son los que difaman abiertamente. Porque tú eres y tú sabes. Acusan nada más por hacer daño, pero abiertamente. Aborrecedores de Dios. Y alguien dice, pero yo no odio a Dios. Seguro. Dice la Biblia que si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Santiago 4:4. No, pero yo no odio a Dios. ¿Estás seguro?
Es muy mundano, yo creo que eso demuestra odio a Dios. Él sigue diciendo, injuriosos. Una injuria es, bueno, un injurioso es una persona que procura hacer daño con sus palabras y sus acciones. Es un injurioso. Luego dice soberbios. Es un orgulloso que nunca cede. Yo no doy mi brazo a torcer. Soy un, un soberbio. Y luego dice altivo. Se cree más importante que los demás. Es un altivo. Se cree más, yo soy más importante. Yo voy primero que tú. Es un altivo. ¿Conocemos a gente así? Uf, ¿cómo no, hermano? Yo sé, algunos están diciendo, pero hermano, ¿usted quién le dijo de mi familia? Nadie me dijo de tu familia. Yo sé que todas las familias son así porque la mía es así. Digo, no todos en mi familia son así, pero cada familia tiene sus elementos, ¿verdad? Continúa diciendo, inventores de males. O sea, que no basta con los males que ya existen, tengo que inventar nuevos. No me basta. Y vea, cada vez que hay un avance tecnológico, alguien inventa cómo hacer algo malo con ese avance tecnológico. Desde la cosa más inocente hasta las más terribles. Digo, obviamente una pistola, bueno, alguien inventa pues el asesinato a mano armada. Pero aún un teléfono es neutral, ¿verdad? Bueno, alguien inventa hacer algo malo con un teléfono. Wow, terrible. Sigue diciendo, ¿verdad? Inventores de males desobedientes a los padres. Y no se trata nada más de que si desobedeces a tu papá o a tu mamá. Se trata de, la idea es que da la impresión de una persona que desobedece a toda autoridad, no le importa con la autoridad. Obviamente, si no le hace caso a su papá y su mamá, ¿a quién le va a hacer caso en la vida, verdad? Seguimos leyendo, versículo 31. Necios, necios. Ya lo dijimos, sabiendo lo que es hacer bueno, sabiendo lo bueno, eligen hacer lo correcto. Sigue el versículo 31. Desleales. Desleal. ¿A qué se refiere desleal? O sea, una persona desleal es una persona que promete una cosa y hace otra. Pues estas son las personas que prometen, hago un pacto contigo, pero no tengo ninguna intención de cumplirlo. Así que, ¿verdad? Suena como promesa de los políticos, ¿verdad? Algo así. Luego continúa diciendo, sin afecto natural, sin afecto natural. Esa frase afecto natural probablemente se refiere a personas que no muestran afecto por sus familiares o amigos. Porque eso sería lo natural. Sé que es lo natural, que tú a tus familiares y a tus amigos cercanos los quieres. Eso es lo natural. Pero esto llega al punto que a esas personas no les muestran eh, ese tipo de afecto. Simplemente conozco a gente así, que a los que debieran querer no los quieren. Wow, terrible. Es como el pecado no se puede jugar, hermano. No se puede jugar porque esto es lo que nos hace. Para terminar, sigue diciendo implacables. O sea, no hay forma de aplacarlos. Quieren salirse con la suya y les gusta herir a los demás. No importa, pase lo que pase, yo quiero salir adelante y yo voy a salirme con la mía, no importa lo que tú quieras hacer. Y la última dice sin misericordia, y obviamente se refiere a una persona incapaz de perdonar, a una persona que no está dispuesta a dar segundas oportunidades. No, porque no se lo merece. Bueno, precisamente una persona misericordiosa da la oportunidad aunque la otra persona no se lo merezca. Eso es lo que hizo Dios conmigo. Él mostró su misericordia, porque yo no me lo merecía, pero él mostró su misericordia al darme la salvación por medio de la fe. Así que el veredicto es este. Sabiendo lo que Dios pide, estas personas hacen lo contrario y se deleitan en ello. No solo se deleitan en ellos hacerla, sino se deleitan en ver que otras personas lo hacen. Vea lo que dice el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo saben, dice, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso la ira de Dios se revela contra esta gente. Y no es que Dios es malo, Dios es justo. Ellos son los malos. Y honestamente me cuesta decir ellos, yo voy en ese combo.
Yo soy uno de estos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a mí la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Esa es la única diferencia. Pero todo lo demás yo soy igualito. Yo puedo hacer todas y cada una de estas cosas. Y eso es lo que me asusta. Saber que yo soy perfectamente capaz de hacer algo así. Entonces, hermanos, el llamado es, observemos que este es el ciclo de degeneración del hombre. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. A la iglesia le toca ser el faro que ilumina para que menos gente caiga en este ciclo de degeneración. Ese es número uno. Número dos, cuídate tú. Porque aunque tú seas cristiano, si tú dejas de hacerle caso a la palabra de Dios, tú empiezas a experimentar ese mismo ciclo de degeneración. No creas que tú te salvas, nada más porque dice yo me salvé, yo me convertí hace muchos años. Y la salvación no se pierde, jaja. No, no creas. Así no es la cosa. Funciona así. Tú no puedes pecar. Y si pecas, esto es lo que te va a pasar. Entonces, hermanos, son los dos llamados. Número uno, tenemos que avisarle a la gente, tu pecado te destruirá, tu pecado te destruirá. Esto es lo que Dios dice, la ira de Dios está contra ti. Número dos, cuídate tú, no caigas en pecado, no dejes que te engañen, porque si te engañan, esto es lo que te espera. Que Dios nos guarde y nos dé fuerzas para no caer en esta trampa.